Bueno, buenas noches, mi nombre es Julia Caterina Reyes Ruano, soy estudiante de la Universidad de Quindío, pertenezco al programa de Ciencias de la Información y Documentación Bibliotecológica. Este video lo vamos a realizar sobre el área de gestión documental. Primero vamos a hablar sobre la gestión documental, su normatividad que tiene, los procesos de la gestión documental. También vamos a hablar sobre la ISO 31000, sobre las series documentales y las historias laborales y clínicas en esta área y comunicaciones oficiales. Primero, ¿qué es gestión documental? La gestión documental son actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación y manejo de una organización de los documentos en una entidad, ya sea como producida o recibida. Y vamos a hablar sobre y su normatividad. ¿Cuál es la normatividad que la rige? La normatividad, la principal, es la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de los Archivos. También hablamos sobre el Acuerdo 2609 del 2012, que este es el que nos habla sobre la implementación de un programa de gestión documental. ¿Qué es un programa de gestión documental? Es un instrumento archivístico que formula toda la documentación a corto y mediano plazo, corto, mediano y largo plazo. También es el que hace desarrollo de los procesos administrativos, ya sean con su planificación, sus procesamientos y su organización en cada uno. Su organización en cada uno en una entidad ya sea recibida o producida. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos de un programa de gestión documental? Los beneficios es tener menos volumen de documentos agrupados en una oficina, tener transferencia, eficacia y eficiencia de toda la documentación y cumplir con los requisitos que nos norma según la Ley 594 para poder tener una buena organización de la documentación. También tenemos cómo implementar los procesos archivísticos para garantizar una mejor disponibilidad de tiempo en los documentos, ya sea en un archivo de gestión, un archivo central o un archivo histórico. En esto también vamos a manejar los requisitos que tenemos para la elaboración de un programa de gestión documental. Como ya hablaba anteriormente, el proceso de gestión documental lo realizamos con el decreto 2609 del 2012. Es la normativa que nos la rige. Tenemos los requisitos, tanto los normativos, los económicos, los administrativos, los tecnológicos y los de gestión de cambio. En los normativos vamos a hablar toda la legislación que nos rige para poder hacer un programa de gestión documental. Los económicos es cuánto podemos ocupar o tener de presupuesto para hacer el programa de gestión documental. Los administrativos, la gente que tengamos capacitada, las personas que estén capacitadas. Los tecnológicos son los que vamos a necesitar para poder implementarlos, ya sea el software, sea el área donde esté ubicada, y la gestión es la gestión que vamos a realizar para poder hacerlo. Para poder realizar este proceso de gestión documental tenemos 7 lineamientos o 7 procesos que se rigen para hacer un programa de gestión documental, que es la planeación, la producción, la gestión de trámite, la organización, disposición final, preservación a largo y corto plazo y la valoración documental y la transferencia de cada uno. Bueno, ¿qué es la planeación documental? La planeación son las actividades que vamos a realizar para una generación y valoración de los documentos de cada entidad en la que vayamos a trabajar.
También vemos el cumplimiento en el contexto que vayamos a tener y a realizar por cada uno. Y el otro lineamiento es la producción. ¿Qué es la producción? ¿Qué es la producción? La producción es las actividades destinadas al estudio de los documentos en forma de producción o ingreso, según las estructuras o el área competente para cada trámite. O sea, que vamos a realizar sería como el proceso que vamos a verificar qué tanta producción vamos a tener, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer para hacer esa buena producción y cómo vamos a tener el lugar, los implementos que vamos a necesitar. La gestión de trámite. La gestión de trámite, ¿qué es? Es un conjunto de las actividades necesarias que vamos a tener vinculadas a un trámite, ya sea en una distribución, incluidas las actualizaciones, delegaciones o los metadatos que vamos a utilizar. Y la recuperación de acceso a la consulta de documentos, que vamos a tener una consulta básica para nosotros y no tener que estar buscando directamente en archivos, sino tener como una organización de cada uno. La organización. La organización es cómo vamos a organizar los documentos en nuestro archivo o lo vamos a tener en un sistema de gestión. Cómo lo vamos a clasificar, cómo lo vamos a ubicar, en qué nivel va a quedar adecuado, cómo se va a hacer la distribución de cada documento, por qué series, por qué fondos y demás. Bueno, seguimos. También vamos a hablar de la transferencia. ¿Cuál es qué es la transferencia en estos lineamientos que vamos a realizar para el programa de gestión documental? Las transferencias son son las etapas que va a cumplir cada documento en su archivo, ya sea en el archivo central, histórico o de gestión. Que esto lo vamos a ver según su conservación, su formato y según qué tiempo va a quedar conservado, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer la transferencia, que ya serían como los cuadros de clasificación o cuadros de transferencia documental. La disposición de documentos. La disposición de documentos son las que vamos a tener en un archivo, la selección de cada documento en cualquier etapa de archivo, ya sea central, histórico o de gestión, y mirar su conservación, si es una conservación temporal o ya es un documento que tengamos que eliminar, pero tenemos que dejar nuestra acta según nuestros lineamientos, nuestros procesos archivísticos. Esta disposición de documentos siempre las vamos a manejar con las tablas de retención y las tablas de valoración documental, que es la que nos rige o nos dice cuánto tiempo va a tener cada documento en cada archivo o en cada dependencia. ¿Qué es la preservación a largo plazo? La preservación a largo plazo son las acciones o los estándares que van a utilizar que se van a utilizar en los documentos durante su gestión para garantizar una buena preservación para cada tiempo. La valoración. La valoración son los procesos que realizamos continuamente, indicando desde su planificación de documentos y por el cual vamos a utilizar los valores primarios y los valores secundarios en los que nos va a establecer la pertenencia en las diferentes fases de archivo y determinar su disposición final para cada documento y tener una buena conservación temporal o definitiva de los documentos. Bueno, eso es los procesos de gestión documental, sus lineamientos y cómo vamos a organizar cómo vamos a realizar un programa de gestión documental. Esos son los pasos que nosotros podemos utilizar. Otro de los temas que vamos a hablar son las comunicaciones oficiales. ¿Qué son las comunicaciones oficiales? Las comunicaciones oficiales nos las rige la normatividad del Acuerdo 060 del 2001. Estas son las comunicaciones oficiales, son las que nos determinan las entidades que deben establecer conforme a su estructura a la unidad de correspondencia, la cual puedes ingresar como
correspondencia interna o externa. Esto tiene primero una recepción de documento, luego una distribución y luego la conservación de cada documento. También tenemos que las comunicaciones oficiales son las que nos permiten implementar y administrar de manera centralizada un sistema de un archivo físico o virtual. Bueno, ahora hablamos sobre la gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos, la norma que la rige es la norma ISO 31000. Esta norma nos rige donde nos da a identificar, nos da a conocer los procesos que debemos tener o los riesgos físicos o los riesgos laborales que vamos a tener dentro de nuestra compañía. También verificamos que en la norma vamos a tener los riesgos laborales o riesgos físicos. Bueno, los riesgos que vamos a tener con esta norma lo que nos rige son los riesgos que no van a cumplir, riesgos que no se van a hacer cumplir o no se hacen cumplir en el archivo, que serían los riesgos como los tener ácaros, no tener una buena conservación de documentos, no tener una clasificación de ellos, no tener un espacio adecuado, una iluminación incorrecta y utilizar los ganchos metálicos y no utilizar los adecuados, que son los legajadores plásticos. En esta norma también nos habla cómo o qué son los riesgos que vamos a tener, que son los biológicos, que serían un incendio o un terrestre. Los bióticos, pues como ya dije, que son los ácaros, los roedores y no tener una buena conservación. Y ambientales o los ambientales vamos a tener no tener una buena temperatura adecuada en el archivo, tener humedad, tener poca iluminación y no tener una postura física o un puesto de trabajo adecuado para hacer todo el proceso archivístico que se debe generar. También tenemos los desastres. Los desastres son los incendios, terremotos o los antropológicos. Eso ya serían riesgos que tendríamos, no que nos ocurriera porque estamos ahí, por un riesgo sería ya antropológico o desastre. En esta norma también nos habla que tenemos que tener en cuenta varios conceptos o no conceptos, sino varias como tips que tenemos que tener para tener una buena, o hacer cumplir la resolución. La norma, que es crear un buen valor que permite alcanzar los objetivos que vamos a utilizar dentro del archivo. Estar integrada en los procesos de la organización, o sea, la resolución debe cumplirse, o sea, por ejemplo, tener una buena temperatura, cumplir con los requisitos que dice la norma que se deben tener para tener una buena conservación documental y un buen archivo organizado. Y, bueno, es lo que vamos a hablar hasta ahí. Ahora vamos a hablar sobre las series documentales. ¿Qué son las series documentales? Bueno, las series documentales se determinan por las unidades administrativas y las funciones que debe cumplir en el origen, en el orden de las ideas de cada proceso de clasificación, tanto como las series o las subseries de un archivo. Bueno, las series documentales, primero son unidades administrativas, en las cuales vamos a regir según los cuadros de clasificación. ¿Qué son los cuadros de clasificación? Son instrumentos de la consulta que se reflejan al tener ya organizado todas las series documentales, las subseries ubicadas en un fondo documental.
La estructura de un cuadro de clasificación siempre va a ser por niveles. Las categorías empiezan siempre eligiendo el nivel más amplio para una expedición hasta finalizar su descripción o una serie documental, incluso un tipo documental. Hay 3 unidades o necesidades que debemos tener para realizar un cuadro de clasificación. El primero es proporcionar una estructura lógica donde vamos a poder establecer qué documento o qué documento va a tener, cuánto tiempo o cuánto va a estar o a qué dependencia va a pasar. Facilitar su localización dentro del archivo y dentro de las normas que vamos a utilizar y facilitar la localización para poder hacer una mejor búsqueda. Ahora vamos a hablar de la historia laboral y las historias clínicas. Las historias laborales están regidas sobre la circular 004 del 2013. Las historias laborales son organizadas en una entidad pública o privada, en su caso, según la dependencia donde se esté. Las historias son los expedientes, las historias laborales son los expedientes de cada persona, tanto jurídico, proceso, persona natural que esté, y estas son unas unidades archivísticas en las que se reúnen los conjuntos de documentos o las hojas de vida, digámoslo, de cada persona para hacer un asunto que sirve como antecedente de fundamentos de dónde está ubicado la persona o la persona que trabaja en esa entidad, hace cuánto tiempo tiene, qué mundos tiene, o sea, ahí podríamos sacar y se organizan las historias laborales, las podemos organizar por alfabéticamente. Las historias clínicas son las unidades documentales donde está establecido toda la historia clínica de una persona. Estas las organizamos cronológicamente o las podemos organizar cronológicamente y alfabéticamente. Bueno, eso es todo lo que vamos a hablar en estos momentos. Muchas gracias y